penetra el ruido de una mujer que lleva el nombre, el apellido materno Esquiaquil. Proviene un gran sacerdote que llega y provienen de Italia. Provienen de Italia a ser sus cargos de secretario de un obispo, don Carlos Valiente, quien llega también después de 1771, en que solamente se podían hacer dibujos, no podía existir ni siquiera la fotografía. Y está el dibujo de la gran iglesia del patrono San Nicolás. Y el ruido irrumpió en aquellas tranquilidades también con los años en esta Colombia. Tenemos entonces que suceden tantas cosas como que en el año de 1771, en noviembre de ese año, se concluye felizmente la construcción del nuevo templo conocido como San Nicolás, en honor al santo patrono. Y era así, solamente se podía dibujar. Se podría dibujar, y abrieron sus puertas a la feligresía a principios de 1772. Así comenzó nuestra Barranquilla. Son los dibujos más viejos que tenemos. Son sus gentes que andaban así. Por lo tanto, llegaron sacerdotes de Italia. Y con los tiempos llega el ruido. Y los años del ruido nos traen y nos dicen a nosotros claramente que en épocas, décadas, el país pasó del tranquilo letargo, pasó a un campo de la velocidad de las ciudades, del ruido, del poder conservador al liberal y de una tenue paz a la violencia. Se conoció como los años del ruido, y así las ciudades se vieron atestadas y el mundo empezó a cambiar, y empiezan a haber emisoras y empiezan a haber una cantidad de cosas como la HJK y emisoras, y empieza el ruido, y ese ruido nos trae una cantidad de hechos históricos, y nos trajo aquí a partir de esta mujer Esquiaquil, cuyo verdadero nombre era Josefa María Tinoco Esquiaquil, y ese apellido Esquiaquil llega a Colombia, llega a Barranquilla procedente de Italia y de Roma. Esta mujer se casó con un hombre del vínculo cristiano llamado el doctor Francisco Lidueña, y llegaron varios hijos. Hubo 7 hijos, de los que Carlos Valiente Tinoco, 1851 a 1937, fue el mayor, y se ordenó el 19 de diciembre de 1874 y entró al servicio de la iglesia el joven sacerdote, ayudando al obispo Medina Moreno en calidad de secretario privado y encargado de la parroquia de Santo Domingo en la ciudad de Cartagena. En esos ministerios duró alrededor de 3 años hasta el fallecimiento del obispo el 26 de marzo de 1871. Y el administrador de esa época de la diócesis, durante la vacante de Monseñor Medina, traslada al padre Carlos Valiente a una de las más importantes parroquias de la diócesis, el Carmen de Bolívar. Allí estaba trabajando celosamente el joven sacerdote Carlos Valiente cuando llegó designado como obispo de Cartagena, y el Monseñor Bis, con sus 16 años,
lo cumple precisamente en Barranquilla. Era el mes de mayo de 1882, iba de paso a tomar posesión de su sede episcopal de Cartagena, Monseñor Bis. Y tan pronto como toma posesión de la sede cartagenera, se informa de la nómina de curas con que cuenta y sin duda descubre al candidato principal para Barranquilla. Y así fue como llegó Carlos Valiente, hijo de doña María Josefa María Tinoco Schiecchi, cuyos ramas y ese apellido que proviene de Italia se encuentran enraizados muchos en el barrio San Felipe, y de un padre quien tuvo una empresa donde había muchos trabajadores de la construcción, plomeros y esa, con los cuales yo trabajé con ese amigo Roberto Schiecchi y su padre y el gran Manía, cuando estábamos jóvenes allá en los 18, 20, 25 años. Y de esta manera esta familia se enraizó, pero provienen de Italia este apellido, Schiecchi, a través de José María Tinoco Schiecchi, que era hija de un Schiecchi en Italia. Y este vínculo cristiano entre el doctor Francisco Lidueña y su esposa nace este hombre llamado Carlos Valiente, quien llega a Barranquilla y deja las más hermosas cosechas en un ministerio sacerdotal de 55 años ininterrumpido en la ciudad de Barranquilla. Trabaja en varias parroquias, y una vez en la parroquia de San Nicolás. Y esa San Nicolás, que no tenía fotografías, sino solamente habían dibujos de ella, en el año de 1771, cuando arranca Barranquilla desde ahí. Por lo tanto, llega el ruido, llega los años en que aparecen muchas cosas, como fueron el 5 de diciembre de 1919, cuando nace una línea llamada Escada, que fue la primera aerolínea de aviación colombiana. Aquí el 15 de julio de 1910, el líder de la Unión Republicana, Carlos R. Trepo, es nombrado presidente de Colombia por la Asamblea Nacional Constituyente. El 30 de enero de 1911 se hace la fundación del periódico El Tiempo, uno de los diarios más importantes del país. Pero en el año de 1914, el día 15 de octubre, el día en que matan y asesinan a Rafael Uribe, máximo líder del liberalismo de esa época. También el 25 de noviembre de 1924, cuando ya existe el ruido y se pasó de aquellas calmas y paz a ver todo ese ruido que vemos hasta los días de hoy, y que fue aumentando cada vez más y cada vez más. Por lo tanto, aparece la vorágine de José Eustaquio Rivera el 25 de noviembre de 1924, una de las novelas más importantes de la literatura latinoamericana. Pero también aparece un movimiento conocido como el movimiento de los nuevos, donde aparece en esta generación intelectual conocida con el mismo nombre, los nuevos, se encuentran en los anales de la literatura nacional colombiana nombres de los nuevos que aparecen en esa época hacia acá, entre lo que está un gran amigo poeta que nació en Ciénaga mío, y que hemos estado en varias recitales y en varias conferencias y conversatorios, como es el poeta Federico Santo Domingo. También aparecen ahí muchos, todos los poetas que provienen de esa época para acá y empiezan y crean el gran movimiento de los nuevos, que es un núcleo de una generación. El 25 de febrero de 1928 aparece en el mercado el libro llamado Suenan Timbre, de Luis Vidal, el poemario vanguardista más importante de la literatura colombiana.
También llega un momento en que el ruido nos trae el 13 de junio de 1953, cuando el general Gustavo Rojas Pinilla da un golpe de estado contra Laureano Gómez. La época del ruido nos trae el 10 de julio de 1944, cuando se da el fallido golpe de estado contra Alfonso López Pumarejo. El 6 de noviembre de 1943, Colombia declara la guerra a las naciones del eje. El 12 de octubre de 1940 es inaugurado el primer Salón Nacional de Artistas. El 1 de febrero de 1935 entra a votar la primera mujer para ingresar a la universidad. O sea que en el 1 de febrero de los años de 1935 apenas una mujer empieza a estudiar en la universidad y se conoce como entra la primera mujer a la universidad. Por lo tanto, el 12 de mayo de 1961, el Batallón Colombia parte a Corea. En abril de 1955, época en que nace este poeta, este narrador, este escritor, este profesor que dice llamarse Eddie Muriel Robinson Enrique Ferreira, el autor de Oda de Arena, cuyos 2 ejemplares o 4 ejemplares o 3 ejemplares se encuentran en Estados Unidos y otros en otras partes, y en manos de muchos amigos como en la familia Pacheco y el licenciado Federico de Manatí, el poeta de Manatí, hermano del escritor autor de Cadena de Infortunio. Y así muchos libros aparece la revista Mito, que es cuando circula el primer número de esta revista Mito, uno de los magazines culturales más importantes del siglo XX. El 1 de diciembre, en las épocas del ruido, aparece en 1957 por medio de un plebiscito, cuando se aprueba el Frente Nacional. Y en el año de 1958, Gonzalo Arango escribe el Manifiesto Nadaísta. Y así Colombia, en el mundo del ruido y de la cultura, ve tantas cosas, como por ejemplo el 10 de julio de 1944, en que se da un fallido golpe a Alfonso López Pumarejo. Muchos han querido darle golpes, se llaman golpes fallidos. Yo creo que al presidente de Colombia hicieron un intentón hace poco. En Venezuela, Chávez también, y así en el mundo se ven estos intentos. Se promulga la ley 200, la ley de tierras, con la que se inicia la primera reforma agraria del país, el 20 de diciembre de 1938. Y así, de esa manera, vemos grandes hombres y grandes mujeres como doña María Tinoco Esquiequel, de cuyo vientre sale un hijo que se pasea por las arquidiócesis y es secretario de obispos, y vienen de Italia y se quedan enraizados, y en el barrio San Felipe hay ramificaciones de esa familia y esa estirpe. Por lo tanto, vemos cómo se incrementó la vida espiritual a través de estos párrafos y a través del templo de San Nicolás, que fue una tarea que emprendió lleno de entusiasmo el padre valiente Carlos, hijo de Josefa María Tinoco Esquiequel. Y así nosotros vemos en muchas cosas hermosas a través de la época del ruido, cuando ya aparece la televisión, cuando ya aparece la radio, y por eso se llamó la época del ruido, que acabó con aquella paz y aquella tranquilidad en que no había ruido, y que solamente para poner decir así comenzó San Nicolás y Barranquilla, era un caserío más o menos así, que solamente lo podían hacer como dibujo o pintándolo un pintor. Continuaremos en la próxima con el poeta y escritor Robinson Ferreira. Nos vemos.